Culturalmente en esta época, la mujer era tenida a menos en la región, en estos rumbos. Cuando llega Jesús a la historia, ¿no? Lo que hace Jesús es darle el lugar que le corresponde realmente a la mujer, ¿no? Es interesante porque la Biblia, en ciertos pasajes y ciertas instrucciones que se dan alrededor del tema de la mujer, de repente aquellos que están en contra de la palabra buscan estos pasajes y dicen, mira lo que dice acerca de las mujeres, ¿no? Y te sacan pasajes como, ¿ves? Las mujeres no deben de hablar, cállense las mujeres en las reuniones públicas, ¿no? Mira, ¿no? Y ese es como que el punto de vista que de repente el mundo tiene alrededor de la mujer y ese tema dentro de la Biblia. Pero en realidad, ¿no? En realidad, cuando llega Jesús, lo que hace es dignificar el lugar que tiene la mujer. Para empezar, la Biblia me dice que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Así como el hombre es portador de la imagen de Dios, también la mujer es portadora de la imagen de Dios. Por cierto, paréntesis, las mujeres comienzan un estudio bíblico los jueves a partir del 22 de agosto y van a estar hablando de este tema, de cómo la mujer es portadora de la imagen de Dios, y conocerán historias de mujeres dentro de la Biblia. Cierro el paréntesis comercial, ¿verdad? ¿Ya se enteraron, mujeres? Ok, muy bien. Cuando llega Jesús, dignifica el lugar de la mujer en realidad. O sea, desde el principio de la Biblia, pone a la mujer como portadora de la imagen de Dios, ¿no? Y pasajes como, ¿te acuerdas de Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿no? Incluso a pesar de tener otra nacionalidad, de ser de Samaria, ¿no? Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Jesús establece una comunicación con esta mujer, pero incluso en la época la mujer no se le permitía intercambiar palabras con un hombre en frente, en la vía pública, y Jesús establece esta conversación. Y no solamente eso, sino que Jesús ama a esta mujer, aún conociendo que esta mujer era una mujer que vivía en pecado, porque Jesús conoce el corazón de cada persona, y aún así Él contesta las preguntas que Él hace y la lleva al punto de decirle, en mí vas a encontrar todo lo que tú necesitas, ¿no? ¿O te acuerdas de la historia de cómo una mujer llega con Jesús y rompe un frasco de alabastro, un vaso de alabastro en su presencia, ¿no? Y dice que todos los discípulos comenzaron a platicar y decir, ¿por qué no se vendió eso? Es un desperdicio, ¿no? Pero Jesús le da un lugar a esa mujer que dice, en todo lugar que se hable de esto, del evangelio, esta mujer, se va a hablar de esta mujer por lo que hizo, porque ella estaba preparando mi cuerpo, dice Jesús, para la sepultura. Entonces Jesús ha traído un lugar a la mujer en una sociedad en la que el hombre decía, qué bueno, Señor, oraba, qué bueno que yo no soy mujer, así, de plano. Entonces, quisiera que entráramos en ese contexto. Mira lo que dice en Gálatas, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 28, lo que Jesús ha hecho, la venida de Jesús, lo que hizo en este, dilema, pregunta y gran debate alrededor de toda la historia del papel de la mujer y el papel del hombre, ¿no? Dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Uno en Cristo Jesús. Este es un versículo muy interesante, donde me dice, en Cristo somos uno. Ya no hay diferencia, por así decirlo. En esa época se hacía una gran diferencia, ¿no? Pero Jesús vino a establecer una unidad. Todos son uno en Cristo Jesús, es lo que dice este pasaje, ¿no? Es interesante, por ejemplo, en Efesios, es uno de esos pasajes donde aquellos que están en contra de la Biblia
sacan y dicen, mira lo que dice ahí, la mujer tiene que sujetarse al hombre, ¿no? La pone como su esclava, ¿no? Pero no terminan de leer el pasaje donde Pablo le manda a los hombres a amar a la mujer en Efesios capítulo 5, verso 25, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera la amó? Entregándose a sí mismo, dice, por ella. O sea, lo que le está pidiendo al hombre es amar a la mujer, no hacerla su esclava, sino amar a la mujer como Cristo lo amó. ¿Y de qué manera? Con un amor sacrificial, un amor que se niega a sí mismo, un amor que deja a un lado sus deseos, sus gustos, para satisfacer los deseos y gustos de la mujer, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Hay un pasaje aquí más adelante que dice, los maridos deben de amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. Y dices, órale, qué raro, ¿no? Como a mi mismo cuerpo. Pues la verdad es que nos amamos demasiado nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ¿se bañaron hoy en la mañana? Pues sí, ¿no? ¿Los hombres se rasuraron? Pues sí, bueno, algunos no, ¿verdad? Pero te rasuras, ¿no? Te pones gel, ¿no? No solamente eso, sino tu cuerpo también te demanda comer. ¿Alguien comió el día de hoy? ¿Alguien le dijo a su cuerpo, no voy a comer, no me importas? No, comemos, nos enfermamos, ¿qué tomamos? Medicamentos, porque amamos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces Pablo le dice a los hombres, ama a las mujeres, a tu mujer de esta manera. Como Cristo te amó, como amas a tu cuerpo, como la sustentas y cuidas a tu cuerpo, de esa manera sustenta y cuida a tu esposa, ¿no? Entonces, para entrar en el contexto, la Biblia acomoda a la mujer en el lugar que Dios le ha dado desde el principio y que el ser humano se ha afanado en darle un lugar inferior. Creo que eso es importante observarlo antes de entrar a este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pedro también le dice al hombre, ¿no? Que tienes, mira lo que dice, Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7. Maridos, vivid con ellas, dice, vivid con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan, dice, estorbo. O sea, Pedro dice, sientes que Dios no te contesta tus oraciones, entonces ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo la estás honrando? ¿Cómo estás viendo por ella? ¿Cómo estás viviendo con ella? Y Pedro le dice, lo que tienes que hacer es honrarla como a vaso más frágil, honrarla, amarla como coheredera de la gracia de la vida, ¿no? Entonces al llegar a este punto, ¿no? Donde lo que viene Jesús a hacer con su obra en la cruz del Calvario, darle el lugar a la mujer que le corresponde dentro de esta unión matrimonial, dentro de la sociedad, ¿no? En Corinto, al parecer, lo que hace la mujer es exagerar en esta libertad que ahora Dios le ha dado a la mujer, ¿no? Entonces, una de las cosas que se utilizaban en ese tiempo como algo cultural, que vamos a ver en unos momentos ahí en 1 Corintios 11, es el velo, ¿no? Las mujeres en esa época usaban un velo, ¿no? Ahora, yo sé, lo primero que viene a nuestra mente es el velo que usan las mujeres que pertenecen a esta religión del Islam, ¿no? Donde están totalmente cubiertas y solamente tienen como una ventanita en los ojos, ¿no? Pero no es eso, eso tiene muy poco tiempo en la historia, ¿no? Y es culturalmente algo de esta religión del Islam, ¿no? Sino que un velo era no solamente algo que cubría su cabeza, simplemente, ¿no? Entonces, el velo se utilizaba como algo cultural, ¿no? En la época, y había mujeres que no utilizaban el velo, y esas mujeres que no utilizaban un velo, ¿no? Generalmente eran mujeres que o eran prostitutas o eran sacerdotisas en un templo, ¿no? En ese tipo de mujeres. Por lo tanto, al llegar a este pasaje, al llegar a este conocimiento de la libertad que tienen en Cristo, al parecer algunas mujeres cristianas en Corinto dijeron, Dios me ha dado libertad, ¿ya para qué uso velo? ¿No? Y prácticamente es uno de estos pasajes en los que se enfoca Pablo en algo cultural.
Pablo no nos va a decir en este pasaje que ahora las mujeres tienen que usar velo. ¿Te imaginas que de repente llegue este pasaje y mi nombre es el pastor Fermín Cuarto, ¿no? Próxima semana todas las mujeres tienen que traer velo. ¿Cuántos dejarían de venir? No. Entonces quiero que entendamos eso. Esta parte del velo en la cabeza es algo cultural, pero no por eso Dios no tiene nada que enseñarnos en este pasaje. Creo que tiene mucho que enseñarnos en este pasaje. Leámoslo, ¿les parece? Primera de Corintios 11, versículo 1 al versículo 16. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. La palabra que más se repite es la palabra cabeza. Es la que más se repite en este pasaje. Todo tiene que ver con la cabeza. Ahora, ¿qué significa esto de la cabeza? Bueno, en la Biblia se utiliza la palabra cabeza para hacer referencia de esto, físicamente, la cabeza, ¿no? El coco, ¿no? La cholla, ¿no? Le dicen algunos, ¿no? Y diferentes palabras, la maceta, ¿no? La cabeza, ¿no? En otros pasajes en la Biblia esta palabra se utiliza para hablar de origen o de prominencia, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje en Primera de Pedro que me habla de cómo Jesús es la cabeza del ángulo, donde me dice que la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en cabeza del ángulo. Por lo tanto, esta palabra también se utiliza hablando de prominencia, la piedra del ángulo, o aquí mencionada como la cabeza del ángulo, es la piedra más importante en una construcción, ¿no? Entonces se utiliza como esto físicamente, se utiliza como algo que implica prominencia, pero también significa autoridad. Por ejemplo, cuando se habla de la autoridad de Cristo dentro de la iglesia, en Colosenses 1:18, me habla de cómo Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, lo que me está diciendo es que Cristo es la autoridad sobre la iglesia, y es un tema que viene en la Escritura, cómo es de Cristo, a Cristo le pertenece la iglesia, ¿no? Y Él es la autoridad suprema dentro de la iglesia, ¿no? O en Colosenses 2:10, donde me habla de ustedes están completos en Él, que es la cabeza de la iglesia, ¿no? Él es autoridad sobre la iglesia. O incluso en Efesios 1:22, de Jesús se menciona como Él es la cabeza sobre todas las cosas, sobre todo principado y potestad. Él es la cabeza, Él es autoridad. La Biblia me habla de cómo Jesús es Rey de Reyes, entonces es toda autoridad. Pero también se utiliza en el matrimonio. En
En Efesios capítulo 5, pasaje que te leí o meditamos algunas porciones hace unos momentos, donde me habla de amar a la mujer, a tu esposa, como Cristo te ama, ¿no? También menciona al marido como la cabeza de la mujer. Entonces pone en esta perspectiva a el marido como la autoridad en el matrimonio para la mujer. Ahora esto es interesante. Esto me está hablando dentro del matrimonio, ¿ok? Cuando me habla de cómo el hombre es autoridad sobre su propia mujer, me habla de su esposa, ¿no? Malamente, en otras ocasiones y otras épocas de la historia, se ha manejado con que el hombre es cabeza sobre todas las mujeres, y eso no es cierto. Es cabeza sobre su propia esposa, ¿no? Entonces, en otras épocas se veía mal, ¿no?, que una mujer pueda dirigir una gerencia en alguna empresa, por ejemplo, ¿no? Y de eso no habla el texto, ¿no? De que las mujeres no pueden nunca tener un lugar de autoridad dentro de una empresa, no, para nada. En estos pasajes me habla de la autoridad frente a su propio marido, y por lo tanto, en 1 Corintios 11 también está hablando exactamente de lo mismo dentro del matrimonio. Entonces, Pablo en este pasaje, 1 Corintios 11, juega con esta palabra describiendo literalmente la cabeza, porque habla de cubrir la cabeza, ¿no? Habla de un velo sobre la cabeza, habla de cabello corto, rapado, cabello largo, o sea, habla de la cholla, de la maceta, ¿no? Pero también juega con la palabra hablando de cabeza como autoridad, ¿no? Y aquí ese es un punto en el que tenemos que estar atentos cuando Pablo está hablando acerca de esto. Mira lo que dice, por ejemplo, en el verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Si te das cuenta, está utilizando este tema de la cabeza y cubrir la cabeza como algo que ejemplifica o muestra una señal de autoridad sobre la vida de esa mujer, ¿ok? Pero comencemos por el principio. Mira lo que dice el verso 1 de 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Es increíble. Pablo no es como muchos de los predicadores del día de hoy que te dicen: tú sigue mis enseñanzas, no me sigas a mí porque soy humano, puedo caer. ¿No has escuchado esas cosas? De repente, o sea, no estoy hablando solamente en autoridad dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿no? Entonces vemos a personas en eminencia cayendo y justificándose y diciendo: es que soy humano, solamente soy humano. Por eso yo siempre te dije: no me sigas a mí, sigue lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero Pablo era totalmente distinto. Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces Pablo podía tomar la responsabilidad de ser una autoridad y decir: síganme los buenos. No, algo parecido a eso, ¿no? Sígueme. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde me dirijo, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Pablo está haciendo eso, ¿no? Ahora, esto implica un principio muy interesante, ¿no? Que la Biblia me enseña que Dios quiere ir transformando mi vida. Cuando yo llego a Cristo, me convierto en una nueva criatura, ¿no? Pero el hecho de que llegó Cristo a mi vida no llegó para dejarme como soy, ¿no? Sino para irme transformando. Entonces la Biblia me habla de cómo Él me va transformando de gloria en gloria en su misma imagen. Entonces cuando Pablo dice: imítenme a mí, así como yo a Cristo, lo que Pablo está diciendo: les he puesto un ejemplo. A Timoteo, ¿recuerdas? Pablo le dijo: sé ejemplo en amor, fe, conducta, longanimidad. Pablo le dice a Timoteo: sé un ejemplo, pero porque Pablo puede ser un ejemplo. Porque Pablo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo está tomando en serio la responsabilidad de dirigir esta iglesia, ¿no? Entonces, gracias a Dios por los hombres que pueden ser un ejemplo de transformación. ¿No es así? O sea, gracias a Dios por esos hombres que están ahí
y que Dios ha transformado y que que puedes ver su vida y decir, wow, este es un ejemplo para mi vida, ¿no? Es un ejemplo para mi vida. Recién yo convertido, conocí a mi pastor, Héctor, y de una manera extraña, Héctor nos abrió las puertas de su casa, a mi esposa y a mí, de par en par, para recibirnos en su casa. Y es parte de ese amor que Dios le ha dado a mi pastor, ¿no? Por las personas, ¿no? Y nos recibía en su casa. Lo único que sabía de mí era que era un rapero, es drogadicto, ex alcohólico, ¿no? Y de repente me abría las puertas de su casa. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo ese hecho? Me dio un ejemplo. Me mostró que el cristianismo es vivible, se puede vivir. Al ver su vida dije, wow, esto es serio, esto es real, esto puede transformar mi vida, ¿no? Y yo veía a Héctor como de encima del púlpito y abajo del púlpito era la misma persona. No se subía y se ponía un traje especial y se comportaba como un ungido de Dios y demás, sino era la misma persona la que hablaba arriba frente al micrófono y fuera del micrófono. Fue un ejemplo para mí. ¿No le das gracias a Dios por hombres que Dios ha transformado y que pueden ser ejemplo, ¿no? Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ahora es interesante. El verso 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y es interesante este versículo porque muchos dicen, Pablo y su sarcasmo. O sea, en realidad es un sarcasmo. O sea, en realidad Pablo está diciendo, bien, bien, siguen todas las instrucciones, así como yo se las entregué, bien, ¿no? Pero en realidad no lo hicieron, ¿no? Pero la verdad es que me cuesta trabajo pensar, ¿no? Sé que Pablo es sarcástico, en algunos otros pasajes es igualmente sarcástico y puede ser que él esté actuando sarcásticamente, pero siempre Pablo podía ver algo bueno en las otras personas. Y creo que eso es parte del Espíritu de Dios en la vida de las personas. Pablo siempre alababa algo, ¿no? Al principio de esta carta lo vimos diciendo, ustedes tienen todos los dones, están llenos de dones, no les falta nada, ¿no? Y luego empieza a decirles las cosas que están mal, ¿no? Pero qué padre poder ver en las otras personas algo que está bien y alabarles, porque en unos momentos más adelante, en el versículo 17 dice, pero al anunciarles esto, no los alabo. O sea, hay algo en lo que no estoy de acuerdo. Entonces Pablo no era un lisonjero nada más, diciendo, ay, no, todo, bien, tu vida está increíble y estaba mal, sino les decía, estás bien, estás caminando en el Señor, bien, pero deja de hacer estas cosas, tienes que arrepentirte, tienes que venir a Cristo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿no? Y entonces en el verso 3 presenta el principio del tema de esta porción. Quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y es muy simple, puedes en tus notas hacer como una tablita, Cristo, ¿no? Cabeza de todo varón, y luego pones varón, cabeza de la mujer. Te fijas que no dice toda mujer, ¿no? Dice la mujer y luego dice Dios, cabeza de Cristo. Y hace una comparación así. Entonces Pablo lo que está diciendo, el principio es esto, hay un orden. Simplemente hay un orden y este orden no tiene nada que ver con capacidad o inferioridad y superioridad, porque generalmente, como decía al principio, los que están en contra de la palabra ven estos versículos y dicen, mira, está haciendo a la mujer inferior. Pero si eso fuera lo que Pablo está diciendo, entonces está diciendo que Cristo es inferior a Dios. ¿Y es eso real? No, la Biblia me dice que el verbo, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, en Juan 1, dice el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el primer capítulo de Juan me pone a Jesús en la misma posición de Dios el Padre. En realidad Jesús no es inferior al Padre. Es más, el mismo Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Diciendo esto, Jesús estaba diciendo, yo soy eterno, ¿no? Y no solamente eso. En otra porción, en Juan capítulo 10, verso 30, Jesús dice, yo y el Padre uno
somos. Y lo que está diciendo Jesús es somos iguales, ¿no? Somos iguales, pero eso sí, mientras Jesús caminó en este ministerio, el cual fue enviado por el Padre, siempre estuvo bajo autoridad. Y una y otra vez mencionó y dijo, el Hijo, haciendo referencia a sí mismo, nada hace por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso es lo que Él hace. En Juan capítulo 8, 28, lo vuelve a repetir y Él dice, nada hago por mí mismo. Entonces, el que haya un orden no quiere decir que haya algunas personas superiores y otras inferiores. Como dije al principio, Jesús vino a poner al hombre y a la mujer en la posición en la que están. Son hechos a la imagen de Dios y por lo tanto todos son uno en Cristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces no es una cuestión de inferioridad superior, es una cuestión simplemente de orden, dice Pablo. Es una cuestión de orden. Así la mujer frente al varón son iguales, pero dentro del matrimonio la mujer está bajo la autoridad del hombre. Y esto es lo que sucede. Mira lo que dice en el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Lo que estaba pasando era que había esto sucediendo, ¿no? Y como vimos en el verso 10, la cabeza cubierta me habla de una señal de autoridad. Por lo tanto, dice, el varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, al cubrirse la cabeza, ¿no? Por eso estoy diciendo que es algo cultural, porque que el judío se cubra, ¿recuerdas que el judío se pone, no recuerdo ni cómo se llama esto? El kipá. Se pone en la cabeza y se cubre para orar. Pero esto es algo nuevo también. Culturalmente no se hacía en ese tiempo. El hecho de cubrirse la cabeza, lo que estaba diciendo el hombre es, yo no estoy en autoridad. Yo no estoy tomando el papel que Dios me dio dentro de mi matrimonio como autoridad dentro del matrimonio. Me cubro la cabeza y lo que estoy diciendo es, no estoy. Alguien más está en autoridad en mi vida y no soy yo. Cuando en realidad Dios le dio esa autoridad dentro del matrimonio. Cuando la mujer ora o profetiza sin la cabeza descubierta, entonces dice afrenta a su cabeza, afrenta a su autoridad. Está diciéndole a todas las personas que la ven, yo no tengo autoridad sobre mí, yo me mando sola, yo hago lo que yo quiero, ¿no? Eso es prácticamente lo que está diciendo Pablo en este pasaje, ¿no? Y lo que dice en el verso 5 y 6, entonces dice, pues si no te pones el velo, ¿no? Y le haces creer a las personas que tú no tienes autoridad en tu hogar, ¿no? Que el hombre, tu marido, no es tu autoridad. Entonces, ¿por qué no te cortas el pelo o mejor te rapas? ¿No? Porque te estás mostrando como cualquier otra mujer que no conoce a Cristo. Eso es prácticamente lo que está diciendo, ¿no? Entonces es interesante. Pablo está hablando acerca de la autoridad, ¿no? Entonces llega un momento en que Pablo dice, el varón es imagen y gloria de Dios, la mujer es gloria del varón, ¿no? Entonces lo pone en perspectiva, este es el orden, ¿no? El hombre trae gloria a Dios, la mujer al ejercer su autoridad. La mujer, al no estar bajo autoridad, no es la gloria del varón y por lo tanto no le trae gloria a Dios. ¿Me explico? Entonces el hombre dentro del matrimonio necesita ejercer su autoridad y esto va a traer gloria a Dios. La mujer debe de estar bajo autoridad y esto trae gloria a Dios. Y vuelvo a repetir, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios y lo que vino a hacer Jesús es darle ese mismo lugar a la mujer frente al hombre. Sí se entiende eso, ¿verdad? Se está hablando solamente de un orden. ¿Y por qué este orden? Pablo lo explica en el verso 8 y 9. ¿Por qué? Pues porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es así de simple. Esto es comprobable en cuanto a los cromosomas, ¿no? que traen a la mesa el hombre y los que trae a la mesa la mujer. La mujer, el sexo femenino se define por 2 cromosomas XX.
el hombre, ¿no? Trae los cromosomas X, Y. ¿Sí es así? ¿Sí? Entonces, la mujer procede del varón. Por lo tanto, ¿no? Si de repente has querido tener niños y solamente tienes niñas, ¿no? No sé por qué me vino ese ejemplo, pero bueno, y quieres tener hombres y tienes puras niñas, ¿no? Y de repente te enojas, ¿no? Y todo machista le dices, mujer, no, me diste otra niña, ¿no? En realidad debes de verte al espejo porque eres tú el único que puede proveer el gen masculino para un niño, la mujer no. Entonces es muy simple. El hombre no procede de la mujer procede del hombre. Es solamente así. La mujer solamente tiene cromosoma XX. No puede proveer a un varón. Es el hombre el que puede hacer esto. Y es muy simple. También, si te vas a la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer a la imagen de Dios, pero la manera en que Dios los creó formó primero al hombre y después al ver que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? Dice, haré ayuda idónea para él, ayuda idónea o adecuada para el hombre. Y entonces de una costilla Dios formó a la mujer, ¿no? Y ahorita podrías decir, ¿ves? La mujer solamente es ayuda, ¿no? Como una sirvienta, ¿no? Pues no, la palabra ayuda en el hebreo se utiliza más para describir a Dios. Ojo, es que es interesante. O sea, el ayudador se le menciona así a Dios en el Antiguo Testamento. Más se relaciona la palabra ayuda a Dios que a cualquier otra cosa. Por lo tanto, no está diciendo, la dice inferior, no ayuda idónea. Al contrario, creo yo, definitivamente, que la mujer trae una fortaleza al hombre inigualable. Aquel hombre cristiano que ama a Dios, no dice amén eso. ¿No dices amén a eso? Mi mujer es una fortaleza para mí, es una gran ayuda para mí, ¿sabes? Dice, el que haya esposa haya el bien y la misericordia de Dios. Y eso es lo que ha sucedido en aquel hombre que ama a Cristo, que Dios lo ha hecho nuevo, puede ver en su mujer esa ayuda idónea que Dios ha traído, esa fortaleza que necesita, ¿no? Pero primero Dios creó al hombre y luego a la mujer. Entonces, ¿por qué es este orden? Porque así Dios los creó, es así de simple, no hay otra razón. En 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, ¿no? Adán fue formado primero, después Eva, ¿no? Y entonces por eso hay ese orden, por eso la mujer tiene que estar bajo autoridad, ¿no? Cuando viene el pecado, cuando dice que la serpiente engañó a Eva, pero la culpa ¿a quién se le echa en la Biblia? Al hombre. El pecado entró al mundo a través de un hombre, a través de Adán. ¿Quién era la autoridad dentro de ese matrimonio? Adán. ¿Y se le responsabiliza a quién? Pues a Adán, ¿no? Entonces esto es interesante, ¿por qué? Porque ahí dice, el hombre es imagen y gloria de Dios, la mujer es gloria del hombre, ¿no? Y esto es muy básico. Si tu mujer está mal, ya entendiste, ¿va? ¿De quién demuestra que está mal? Pues del hombre, ¿no? Porque es la gloria del hombre. Si tu mujer está todo el tiempo quejándose, la mujer está es envidiosa, ¿no? Y todas estas cosas, ¿de quién es la responsabilidad? Del hombre, porque la mujer es gloria del hombre. Es así de simple. O sea, mujeres, déjense amar, ¿no? Y dejen que su marido sea la autoridad, porque ese es el lugar que Dios le ha dado, ¿ok? Ese es el lugar que Dios le ha dado. Es muy simple, si mi esposa estuviera aquí, la subiría, ¿no? Y la pondría detrás de mí, y te aseguro que no la ven. ¿Me explico? Es simplemente el hombre fue diseñado para proteger a la mujer, para hacerse responsable de la mujer, ¿no? Si pongo a mi mujer enfrente, estoy seguro que me ven, ¿no? Por todos lados, ¿no? Por los lados y por arriba y todos lados, ¿no? La mujer es vaso frágil y simplemente hay un orden. Ese orden Dios lo estableció.
como hombre en tu matrimonio, ejerces la autoridad como Dios quiere que la ejerces, amando a tu mujer y cuidando y sustentando a tu mujer, y le vas a traer gloria a Dios. Mujer, dentro de tu matrimonio, estando bajo autoridad, tú le vas a traer gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. En el verso 10 me dice que también la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esto es un pasaje bastante extraño, pero resumido y simple, los ángeles, ¿no? Seres creados por Dios, están para traerle gloria a Dios por la eternidad. Pero también la Biblia dice que ellos no pueden ser portadores del evangelio. Por lo tanto, están sorprendidos de la gracia de Dios hacia su creación, hacia la creación, hacia el hombre, ¿no? Por lo tanto, los ángeles no pueden transmitir el evangelio. El hombre redimido es el que transmite el evangelio, y los ángeles están maravillados viendo eso, y lo único que provoca es que, pues, traerle gloria a Dios. Entonces, lo que dice aquí es que cuando la mujer, cuando ha conocido a Cristo y decide no vivir bajo autoridad, los ángeles están viendo todo esto, ¿no? Y no estando bajo autoridad, entonces no traen gloria a Dios, ¿entiendes? Entonces dice, por causa de los ángeles, necesita la mujer tener señal de autoridad sobre su cabeza. Sigamos, verso 11 y 12. Pero en el verso 11 y 12 de repente dices, Pablo, no te entiendo, ¿no? Porque está poniendo todo este cuadro que hemos estado explicando, y de repente dice, pero en el Señor, ¿no? Y me encanta, dice, pero en el Señor, ¿no? Y me encanta, cuando la Biblia dice en el Señor, es que esa es la perspectiva que tienes que tener todo el tiempo, en el Señor. Ese es el lugar de donde debemos de ver y juzgar todas las cosas, en el Señor. Pero en el Señor dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces Pablo dice, pues sí, la mujer vino de la costilla de Adán, procede del hombre, pero todo hombre tiene una mamá, ¿no? Entonces todo hombre nace de una mujer. Y entonces Pablo al final del versículo dice, bueno, todo procede de Dios. Todo viene de Dios, es de Él, para Él es la gloria. Verso 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No? Y de acuerdo a todo lo que hemos estado estudiando acerca de la autoridad, ¿no? Pues la respuesta podría ser, pues no, ¿verdad? La mujer necesita estar bajo autoridad porque ese es el diseño de Dios. Ahorita vamos a seguir más adelante. Verso 14 y 15, versos interesantes. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Los hombres, híjole, pues ¿qué te puedo decir? Por años, yo anduve rapado, ¿no? Y no porque me estaba quedando pelón, es obvio, ¿no? Tengo demasiado cabello, no me estoy quedando pelón y ni me quedaré pelón, pero simplemente por andar rapado, por ser un vato loco nomás, ¿no? Me rapaba cada vez que necesitaba hacerlo me rapaba y decía, ¿para qué me peino? No necesito peinarme, mira, es bien fácil peinarme, listo, nada, no necesito nada más. Y luego un tiempo me dejé crecer el cabello, ¿no? Y gente que me había conocido pelón y me había visto pelón todo el tiempo, me acuerdo en Estados Unidos un cuate que de repente traía el cabello, me volteó a ver, gringo él, ¿no? La única palabra que dijo, ahora me dijo, hey, what's up with you? Ahora muy guapo, así me dijo, ¿no? En español, ¿no? Yo así de, ¿pero por qué? Pues por el cabello, te dejaste crecer el cabello. Hasta ese momento me di cuenta que el cabello como que ayuda a tu cabeza. Todo el tiempo pensé que no servía de nada, había que rapárselo, ¿no? Entonces el principio es muy fácil. La mujer, Dios le ha dado ese cabello para vestir su rostro, para que se vea hermosa, para que se vea bella. Es simplemente eso. Yo tengo 4 mujeres en casa, ¿no? Y se ven hermosas, ¿no? Tengo una que es bien china, ¿no? Me encanta peinarla. Por cierto, yo peino a mis hijas casi todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque un día me di cuenta que las podía peinar y las peiné y listo, ¿no? Y me encanta porque me es para mí un tiempo desestresante, ¿no? Y es un tiempo padre para estar con mis hijas, no cuando hay mucha prisa porque es quédate, ¿no? Y todo este rollo.
Tengo una hija que tiene el pelo chino, 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 hermoso. Y se ve hermosa con ese cabello. Y tengo otra hija que tiene el pelo lacio. Y se ve hermosa con ese cabello lacio. Y tengo otra que tiene el pelo quebrado, ¿no? Y se ve hermosa con ese cabello. A Dios le ha dado este marco para embellecer su rostro. Pero por el contrario, dice el hombre, no dice la naturaleza que le es vergonzoso dejarse crecer el cabello. Ojo, no está diciendo que traer el cabello largo es pecado en el hombre. No dice eso, ¿verdad? El texto no dice eso, sino, bueno, el mismo Pablo hubiera estado en pecado porque en un tiempo se dejó crecer el cabello como un voto al Señor y después se cortó el cabello y presentó esa ofrenda a Dios. Si fuera así, entonces Juan el Bautista estaba en pecado porque él tenía el voto de Nazareo y no podía cortarse el cabello, y así Sansón, y así Samuel. Entonces no dice que sea pecado, pero es vergonzoso. Pues es claro, te dejas el cabello largo, ¿no? Hombre, te dejas el cabello largo, te pones todas esas cosas en el cabello y tratamientos, se te ve sedoso, y vas en el camión y de repente un cuate dice chiquitita, ¿no? Y tú volteas y es así como, ¿cómo chiquitita? ¿No? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Y el otro cuate, perdón, no, paz, ¿no? La naturaleza misma, ¿no? Te dejas el cabello largo, pues solamente dice, pues ahí está, ¿no? Si tienes el pelo largo, no estoy diciendo que te cortes el pelo, no te estoy diciendo eso, ¿no? No te estoy diciendo eso. Simplemente, pues que el cabello Dios le dio a la mujer para que se vea bella, hermosa, ¿no? Como ustedes supieron, el domingo antepasado con el pastor Mike, yo traía mi pelo así como de este tamaño, ¿no? Y luego dice en el verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, me encanta Pablo. Después de agitar toda la marea, ¿no? Con todo este tema, de repente dice, pero a mí no me gusta discutir, ¿eh? Así es que, si quieres discutir, ve y discute al otro lado. Nosotros no tenemos esa costumbre, ¿no? Me encanta. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Déjame terminar mi mensaje de esta manera. Vivimos en una sociedad donde la autoridad no se le respeta en ningún nivel. En ningún nivel. Esa es la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos el día de hoy se mofa de las personas que están en eminencia, ¿no? Y se mofa de qué manera, ¿no? Es muy simple en nuestro país, en esta época y con el presidente que tenemos, ¿no? La sociedad entera se mofa de nuestro presidente. Bueno, él no ayuda tanto, ¿verdad? Hay que orar por él, la Biblia dice que hay que orar por él, pero es la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros y nadie tiene el derecho de faltarle el respeto a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Pero en ese nivel comienza la falta de respeto a la autoridad, y te vas para abajo, los gobiernos estatales, también se le mofa de los gobiernos estatales, del gobierno del Distrito Federal, y luego te vas más para abajo y de los gobiernos de municipios y delegaciones, se mofa de ellos, hasta la persona de autoridad que está más cercana a nosotros como parte del pueblo, porque quizás alguno de nosotros tiene acceso a algún delegado, ¿no? Quizás ninguno de nosotros tenga acceso a un delegado, pero la persona de autoridad con la que más tenemos contacto es el tránsito, el policía. Y a ninguno de ellos se le respeta de ninguna manera. He visto incluso a personas golpeando a los policías, ¿no? Dándole cachetadas a los policías sin ningún respeto por la autoridad. ¿Ok? Ahora, según el pasaje que vimos el día de hoy, la autoridad y el respeto a la autoridad no tiene que ver con inferioridad y superioridad, ni capacidad. Porque quizás muchos de nosotros podríamos tener mucho mayor capacidad que el policía que cuida nuestra cuadra. Pero la Biblia no me habla de inferioridad, superioridad o capacidad, sino de un orden. Ese hombre que está en esa esquina cuidando la colonia en la que yo estoy merece todo mi respeto porque es mi autoridad. Y si ese hombre me dice, no te estaciones aquí, yo muevo mi carro, no me estaciono de ahí porque es mi autoridad. Y si ese hombre en un momento me dice, cruza la calle,
Yo tengo que obedecer porque es mi autoridad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es mi autoridad. No es una cuestión de capacidad o inferioridad o superioridad, es una cuestión de orden que Dios estableció. La Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Pero luego te vas a otra autoridad que está cercana a nosotros y que todos pasamos por ahí, que es el maestro. El maestro es una autoridad sobre nosotros. Y el maestro en esta época, o sea, cuando nosotros, bueno, si tú tienes 25 años como yo, no es cierto, 38 años como yo, en mi época el maestro era el maestro, era el maestro. El día de hoy tú vas a una escuela y el maestro no es nadie, no es nadie, no se le respeta. Y si el maestro quiere corregir a un hijo, cuidado. Y si habla con el papá, cuidado, porque el papá le va a poner una golpiza al maestro. Y el papá no respeta al maestro, el hijo, ¿cuándo va a respetar al maestro? Nunca. Pero luego se va a la persona que más cercana tenemos en autoridad y es nuestros padres. Vivimos en una sociedad donde los padres no son respetados por nadie, donde yo puedo ver en la calle niños de 10 años gritándole a sus mamás, diciéndoles lo inútiles que son, lo tontas que son, infinidad de otros adjetivos que se añaden a una lista que no podría repetir nunca en este lugar. ¿Entiendes? Vivimos en una sociedad que no vive bajo autoridad y Cristo ha llegado a nuestras vidas, ¿sabes? Y así como Cristo llegó a la vida de esta iglesia y de repente Pablo dice, no. Tú tienes que estar sujeto a autoridad porque Dios puso esa autoridad, ¿no? Así Dios nos quiere hablar el día de hoy a nosotros y decirnos, ¿qué tal estás con la autoridad? ¿Estás siendo sabio frente a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti? ¿No? ¿Estás respetando para empezar a tus padres? ¿Estás respetando para empezar al policía de la esquina? ¿Estás respetando a tu gobierno? ¿No? Porque muchos de nosotros podríamos hacer como estas mujeres, ¿no? Podríamos decir, mi ciudadanía está en los cielos. Yo no soy ciudadano de México, soy ciudadano de los cielos. No pago impuestos, no saco pasaporte, quiero entrar y salir de un país, pero soy ciudadano de los cielos. Mi pasaporte, este es mi pasaporte, fíjese, ¿no? Porque no puedes hacer eso. ¿Qué tienes que hacer? Respetar la autoridad porque ha sido puesta por Dios, ¿no? Entonces, este es el punto en que Dios quiere hablarnos a nosotros. Cuando llega Cristo a nuestra vida, todo cambia. Y todo tipo de autoridad se acomoda en el lugar correcto. Yo era una persona que no se sujetaba a la autoridad, ni de broma, hay testimonio de eso. Escribí canciones en contra del gobierno, escribí canciones en contra de toda autoridad, ¿no? Entonces yo en mi naturaleza era una persona que no me iba a dejar dominar de ninguna autoridad y Cristo llegó a mi vida. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Y de repente estoy bajo su autoridad, ¿sabes? Y es increíble estar bajo su autoridad, porque sé quién es Él, porque sé que es mi Rey, porque sé que es mi pastor, porque sé que nada me va a faltar en Él, porque sé que estoy completo en Él. O sea, ¿quién no podría sujetarse a la autoridad de Cristo cuando Él es el Señor de señores, Rey de reyes? Es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Todo lo que la Biblia describe de Él. ¿Cómo no te vas a sujetar a su autoridad? Pero cuando llega Cristo a tu vida y te sujetas a su autoridad, entonces, ¿qué vas a hacer con todo el resto de autoridades que hay en tu vida? ¿No? Entonces, te platico rápidamente. Mi relación con mi esposa, por ejemplo, maravilloso. Me recuerdo una vez cuando estábamos, mis hijas estaban en natación, ya sabes, empiezan las actividades y estaban en la natación y conoce a algunas mujeres en ese lugar y empieza a ser amiga de esas mujeres e intercambiar ideas, cosas, pláticas y demás. Y llega un momento en que de repente ellas dicen, ¿por qué no nos vamos a tomar un café? Nada más platicamos aquí. ¿Por qué no en otro momento que no sea la natación, vamos y nos tomamos un café? ¿Cómo ven? ¿El martes a tal hora? ¿No? Y la otra mujer dice, sí, el martes. Órale, claro, me queda perfecto. Perfecto, el martes llega con mi esposa la conversación y mi esposa le dice, le voy a preguntar a mi marido.
Y las mujeres se quedaron, ¿qué? ¿Le vas a preguntar a tu marido? ¿Cómo que le preguntas a tu marido? Dentro de una sociedad donde no se le respeta la autoridad, tú estás ahí para hacer luz, mostrando que tú respetas a la autoridad, porque Dios lo ha puesto de esa manera. Otro ejemplo, hace algunos años atrás, yo siendo rapero y creyéndome definitivamente el mejor rapero de México, sin Cristo obviamente, eso es lo que yo me creía, el mejor rapero de México. Y cuando llega Cristo a mi vida, ¿no? Dios empieza a tratar con mi vida y encuentro en el rap un medio de comunicación de la verdad, del evangelio. Y entonces comienzo a planear un ministerio de rap para alcanzar a todos los raperos de México, ¿no? Y tenía un plan para hacer todo eso. Incluso mi primer disco salió con una tarjeta de apartado postal para poder comunicarme con todos aquellos que mandaran su tarjeta de apartado postal. Y con ese fin poder ir alcanzándolos. Y comencé a hacer todo un proyecto. Fui a sociedades bíblicas, y en sociedades bíblicas la persona que estaba frente a las sociedades bíblicas en ese momento le conté el proyecto: hagamos un Nuevo Testamento rapero, ¿no? O sea, con grafitis, con testimonios, o sea, vamos a alcanzar esta. Y me lo aprobó, me dijo, va, tráeme todo y lo hacemos, ¿no? Y de repente dije, no le he platicado a mi pastor todo esto, ¿no? Y entonces fui con mi pastor. Y recuerdo muy bien ese día. Ese día en su cocina abrí ese folder, ¿no? Ese legajo, decimos en Monterrey. Ese folder lo puse enfrente de él y le empecé a contar todo. Mira, y estas canciones y este rollo y estos eventos y este es el seguimiento. Y aparte, o sea, yo tenía mi carta fuerte, ¿no? Sociedades bíblicas me dice que sí, le apoya y hacemos el Nuevo Testamento para los raperos, ¿no? Y recuerdo tanto a mi pastor atrás de la barra de la cocina, que me volteó a ver y me dijo, no, yo no creo que Dios te haya llamado para eso, ¿no? Y para mí fue así como, ¿sabes cómo fue para mí? No fue un balde de agua fría. Para mí, y no por mí, no en mis fuerzas, porque yo ya te dije cómo era yo frente a la autoridad. En otra época le hubiera dicho, ¿qué? O sea, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero para mí fue tan simple como cerrar ese folder y decirle, va, claro, si Dios te ha mostrado que no es para mí esto, no lo voy a hacer. Y él me dijo, yo creo que Dios te ha llamado a ministrar no solamente a un grupo específico de personas, sino familias enteras, matrimonios, familias, que ellas van a alcanzar a otras personas también. Después de 9 años o 10 años de ese momento, puedo ver el día de hoy y saber que haberme sujetado a la autoridad de mi pastor fue lo mejor que pude haber hecho. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? Ok. Qué maravilloso, ¿no? Qué pasaje tan difícil, tan raro. Y qué padre que pueda Dios hablarnos de esta manera, diciéndonos, hey, sujétale a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Y es una enseñanza para todos nosotros en todos los niveles. Hijos frente a sus papás, matrimonios, uno frente al otro, hombre casado, ejerce tu autoridad. Deja de darle toda la responsabilidad a tu esposa. Asume la responsabilidad que tienes como esposo. Toma la responsabilidad que Dios te ha dado en tus manos y comienza a ejercerla con amor, con respeto a tu esposa. Y mujer, deja de luchar por tener la autoridad dentro de tu hogar. Comienza a tomar el lugar que Dios te ha dado. Dios te va a bendecir de una manera que ni te lo imaginas cuando comiences a darle el lugar que le corresponde a tu marido y ponerte en el lugar que Dios quiere que estés, bajo autoridad, bajo su mano. Y comienza a respetar a todas las esferas de gobierno, porque esas personas que están en autoridad, Dios las ha puesto ahí, ¿ok? Y Dios te va a bendecir de una manera increíble.